Imagina un mundo donde los árboles hablan, en donde el viento susurra mensajes antiguos, y donde la frontera entre lo visible y lo invisible es tan delgada como una bruma en la madrugada. Un mundo donde los humanos caminaban entre espíritus, criaturas mágicas y dioses que podían aparecer en cualquier sendero del bosque. Ese mundo existió. Fue el mundo de los celtas, una vasta constelación de pueblos que dominaron Europa durante más de 1000 años, antes de que Roma cubriera los caminos con piedra y las viejas historias fueran confinadas al eco de las montañas. Hoy vamos a adentrarnos en ese universo verde y vibrante, donde los druidas eran guardianes del conocimiento, las hadas gobernaban el otro mundo, y la naturaleza era la primera y más poderosa de las divinidades. Los celtas no construían templos de mármol ni pirámides de piedra. Su santuario era el bosque. Allí, en claros ocultos que solo algunos podían encontrar, se abrían los nemetón, espacios sagrados donde la luz del sol atravesaba las ramas como cuchillas doradas y donde, según la tradición, los dioses escuchaban con más claridad. Para los celtas, cada río tenía un espíritu, cada montaña un guardián, cada árbol una historia que contar. No existía separación entre el mundo humano y el natural. La naturaleza no era un recurso, era un ser vivo y era sagrada. Y si los bosques eran templos, los druidas eran sus sacerdotes. Eran mucho más que magos. Eran jueces, médicos, astrónomos, poetas y consejeros. Su formación podía durar 20 años y consistía en memorizar una cantidad inmensa de relatos, rituales, leyes y conocimientos. Nunca escribían nada. El saber era demasiado sagrado para dejarlo en manos del papel o de la piedra. Por eso, cuando Roma finalmente conquistó parte del territorio celta, la sabiduría druídica casi desapareció porque había vivido siempre en la memoria, no en los libros. Pero su influencia continúa. Los druidas eran intérpretes del destino, mediadores entre los vivos y los muertos, capaces, según la tradición, de leer presagios en el vuelo de los pájaros, en las formas de las nubes o en el murmullo del agua. Para su pueblo, el druida veía lo que los demás no podían ver. Y eso tiene sentido, porque en el corazón de la religión celta hay un concepto extraordinario. El otro mundo no es un cielo ni un infierno. Es un plano paralelo, un reino que coexiste con el nuestro, lleno de luz, juventud eterna, belleza y peligro. Allí habitan los Side, los espíritus, los dioses jóvenes y, por supuesto, las hadas. Pero cuidado, las hadas celtas no son criaturas diminutas con varitas de colores. Son seres poderosos, capaces de bendecir o destruir, de enamorar o de condenar. Su relación con los humanos es ambigua, cambiante, caprichosa. Pueden regalar riquezas, pero también llevarse a un niño con ellas, o trastocar la mente de un adulto que tuvo la mala idea de entrar en un montículo encantado. El acceso al otro mundo no es sencillo. A veces se abre en lugares liminales, un túmulo funerario, la orilla de un lago, un cruce de caminos en la noche. Otras veces se abre en momentos especiales del año. El más conocido es Samhain, la noche que dio origen a nuestro Halloween. Era el momento en que el velo entre mundos se volvía tan fino que los vivos podían comunicarse con los muertos y las criaturas del otro mundo caminaban libremente por la tierra, no como monstruos, sino como visitantes inevitables de una realidad que siempre había estado allí, bajo la superficie de lo cotidiano. Dentro de este universo simbólico, el árbol ocupa un lugar central. Para los celtas, el árbol era el eje que conectaba los tres planos de existencia: raíces en el inframundo, tronco en el mundo de los vivos, copa en el reino de los dioses. Cada especie tenía un significado,
El roble representaba la fortaleza y la sabiduría. El abedul, la pureza y los nuevos comienzos. El tejo, la muerte y la eternidad. No es casualidad que la palabra druida se relacione etimológicamente con conocedor del roble. El árbol era un símbolo del tiempo, de la memoria y del misterio, y el druida, su intérprete. De este imaginario nacen relatos extraordinarios. Dama del lago, celta, ancestral, mística figura. No es simplemente una mujer mágica que entrega una espada. Es la manifestación del espíritu del agua, la encarnación de un lago sagrado que otorga o retira la soberanía de los reyes. Cuando un héroe recibe un arma o una bendición de las aguas, no está recibiendo un regalo arbitrario, está siendo reconocido por las fuerzas invisibles del otro mundo. Otro relato fascinante es el viaje de Bran. Bran escucha una música misteriosa, imposible, que nadie más puede oír. De pronto, una mujer aparece ante él, invitándolo a viajar hacia una isla donde el tiempo funciona de manera distinta. Cuando Bran acepta y navega hacia el horizonte, descubre que ha entrado al otro mundo, un lugar donde los años pasan en segundos y los segundos en años. Al regresar a su tierra natal, Bran descubre que los siglos han pasado y que su pueblo ya no lo recuerda. Es una advertencia sobre el tiempo sagrado. Una vez que entras, ya no vuelves igual. Y no podemos olvidar a Cuchulainn, el héroe más célebre de Irlanda, nieto de dioses y protegido por la Morrigan, la diosa de la guerra, la muerte y la soberanía. La relación entre ambos está marcada por la tensión. Ella lo desea, lo ayuda, lo desafía, lo castiga. En una ocasión, Cuchulainn rechaza a la Morrigan y ella lo enfrenta en varias formas. Como una vaca, como una serpiente, como una anciana. Cada encuentro es una prueba del poder de los dioses celtas y capaces de intervenir en la vida humana con una libertad que pocos panteones se atreven a mostrar. Todo este universo mítico ha dejado una marca profunda en nuestra cultura, gracias a la tradición celta. Las leyendas medievales están llenas de hadas, caballeros, bosques encantados, lagos misteriosos y criaturas que cambian de forma. Tolkien tomó muchos elementos del folclore celta para crear la Tierra Media, los elfos luminosos, los portales entre mundos, la idea de un reino más allá del mar. La literatura fantástica moderna, desde Neil Gaiman hasta las sagas de videojuegos, está impregnada de esta estética antigua. Incluso la sensibilidad ecológica actual, esa idea de que la naturaleza tiene alma, que es un ser vivo que debe ser respetado, tiene una raíz poderosa en la espiritualidad celta. Pero más allá de su legado cultural, lo que hace única a la mitología celta es su visión del mundo. Una visión donde lo cotidiano es mágico, donde lo sagrado se esconde en el musgo, en una brisna de viento, en una sombra entre los árboles, donde no existen fronteras rígidas, porque la vida fluye entre planos, especies y realidades, donde la muerte no es un final, sino un tránsito hacia otro paisaje, donde la memoria, los sueños y la naturaleza están entrelazados en una danza eterna. Los celtas no concebían un universo dividido. Para ellos, todo estaba conectado. Y esa conexión, ese hilo invisible entre el ser humano y el bosque,
es quizá su mayor herencia, una que aún podemos sentir cuando caminamos por un sendero solitario, cuando la niebla baja entre los árboles, o cuando un silencio extraño parece envolver el mundo durante un instante. En esos momentos, tal vez, el otro mundo todavía se abre un poco y las viejas voces vuelven a ser escuchadas.